Ya. Listo. Volvemos, amigos. Amigos, Dale. correcto. Vamos a tocar este tema rápido. ¿Y por qué? Porque en realidad lo conozco en parte y por eso me permito ¿Sí? desarrollarlo. El caso de las declaraciones del ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura nos está alertando de que debido a su ineptitud, porque hay que decirlo con claridad, debido a la ineptitud, no sé si de él o de su antecesor, o del gobierno en general, Los dos y el gobierno también. del gobierno en general, porque esto no es solamente problema de agricultura, es problema de transporte, es problema de política de Estado, o sea, del presidente del Consejo de Ministros que articula a los ministros de Salud, Agricultura, Producción, etcétera. Todo tienen que ver en realidad con este tema, que debido a lo ya anunciado, y aquí varias veces lo hemos reiterado, fenómeno del Niño. ¿Qué cosa es el fenómeno del Niño? Es esta corriente caliente que se acerca a la costa y pues indudablemente altera el microclima que se vive en las corrientes heladas que tenemos, que es la corriente Humboldt. Entonces, de una u otra manera, eso altera el comportamiento de la biomasa, de todos los microorganismos que están en el océano, y entonces dentro de todo ello rompe con el equilibrio de las cosas que para nuestras costumbres ya sabíamos que a 5 millas teníamos una pesca artesanal y que además de eso teníamos la pesca de altura. Por otro lado, el comportamiento de los procesos del clima en la costa eran uniformes, ya sabíamos que venía la lluvia, venía el verano, la primavera, en fin, todo este tipo de cosas. Esto es alterado por el cambio climático. Indudablemente viene el tema del friaje en las zonas de la selva, viene el tema de las heladas en las alturas, hemos visto enormes imágenes, y todo este comportamiento, tanto en la costa como en la sierra, en lo que es agricultura y en la selva, tiene una suerte de mayor, digamos, impacto. ¿Por qué? Porque la agricultura es la actividad que agrupa a la mayor cantidad de habitantes en este país, ¿no? La población económicamente activa de este país está dedicada mayormente a la agricultura, en menor medida en la pesca y en menor medida en la minería, que son las actividades fundamentales, y en el desarrollo industrial otra actividad más. Pero donde está destinada la mayor cantidad de población es justamente en el campo, en la zona rural y en la selva, ¿no? Por eso es que el ministro de Agricultura, Juan Benítez, ha hecho unas declaraciones temerarias. Y yo les contaba al inicio del tema, y cuando presentábamos la noticia decía que me tocó vivir 2 procesos de fenómeno del Niño, tanto el del 82 para el 83 y el del 89, que lo cuento le digo el 83 porque mi hija nace el año 83, en diciembre del 82, perdón, nace mi hija, y yo trataba de cruzar, hermano, para venirme a Lima a ver a mi hija, y ya venía cambiado, y entonces no había forma porque la comunicación está pues alterada, ¿no? O sea, no había como hay aquí en Lima que uno sale, toma un taxi y te viene, no, ahí los carros hasta las 8 de la noche y punto, no hay más carros, y ahí con otro compañero venimos caminando de Lobitos a Talara, ¿ya? Buen tramo, ya habíamos avanzado, y veníamos, pues ya era tarde de la noche, y la quebrada Pariñas comienza a crecer, y obviamente nos salvamos, porque si no nos hubiera arrastrado, o sea, estaríamos ahorita desaparecidos. Bueno, he visto cómo se comporta el fenómeno del Niño, y para tomar un medio de comunicación y venirse a Lima, tuvimos de ahí que irnos hasta Piura, y en Piura agarrar un vehículo en la madrugada y llegar pues a Lima, ¿no? Así pude llegar a Lima para conocer a mi hija recién nacida, ¿no? Bueno, ese es un evento. Año 98, tenía un cargo importante, era comandante de una área grande, provincias, Piura, la provincia de Talara, Paita, toda esa zona, parte sullana, y el efecto del fenómeno del Niño también fue devastador. No se imaginan ustedes el destrozo que hizo. Y la parte, digamos, más impactante fue cuando nosotros percibimos y estuvimos observando cómo el puente sobre el río Piura, el puente Grau, se hundía, llevándose a todo lo que había adentro. Tanto es así que mi chofer, en este caso un sargento, se lanzó al agua, y de ahí hasta el siguiente puente para rescatar a la gente que se estaba y logró salvar.
logró salvar a las personas que, bueno, quedaron, y logró sacar a un muchacho joven que había hecho su curso de anfibio, y logró rescatar a una persona, ¿no? Y por supuesto que era sargento en ese momento y mereció darle una oportunidad, se le felicitó y logró, hoy día es un suboficial técnico del ejército, ¿no? Ya, pero sí nos llenó de orgullo porque valía la pena, porque ¿quién se tira pues a salvar en las aguas tan turbulentas, arriesgando su vida? Y bueno, se lanzó y vino, ¿no? Bueno, esas son las cosas que también la crisis hace poner en evidencia aspectos muy importantes de la solidaridad que tenemos las personas, ¿no? Y nosotros hicimos un esfuerzo enorme. Y aún así, con todas las previsiones hechas, se descolmató los ríos, las quebradas, se canalizó, por ejemplo, se hizo todo eso quebrada para que por el centro las aguas no destrozaran a Piura. Sin embargo, muchas ciudades, muchas zonas de Piura quedaron enterradas hasta la altura de la mitad de las puertas. Sí. Las viviendas quedaron enterradas, la gente perdió todos sus bienes, enseres. Yo recuerdo a un compañero mío que lo habían operado de la vesícula. Para sacarlo tuvimos que sacarlo en un camión y de su domicilio porque no podía moverse. Tuvimos que entrar y sacarlo cargando la camilla. Y el agua nos daba ya en la quijada. Y así lo hemos sacado hasta un camión. Bueno, esos camiones que tenemos son camiones de las llantas, son 1,50 m, 1,80 m, ¿no? Son camiones enormes para de ahí a evacuarlo y llevarlo al aeropuerto directo a Lima, ¿no? Bueno, cosas como esas terribles, estimados amigos, lo hemos vivido. Y cuando escuchamos un anuncio de la naturaleza que nos transmite el ministro de Agricultura, la verdad que es temerario, porque la gente que vive en esa zona, en el norte del Perú, imagínense ustedes, como es temerario también lo que ha dicho, porque estamos mirando lo que está pasando con agricultura, que tiene que ver justamente, el Ministerio de Agricultura tiene que ver justamente con la fauna y la flora. Imagínense usted lo que ha pasado con nuestros camélidos en las alturas. No tienen alimento, no hay lugares para que se albergue a estos animales, y nos da mucha lástima ver estos animales representan el poder económico de las comunidades. Para esas comunidades es su capital, el único capital que tienen. Claro, y que el Estado no les preste auxilio y con 15 soles un kit están solucionando el tema, y más con todo lo que escuchamos, olvídense. Nosotros conocemos la altura desde hace más de 40 años, amigos. Hemos caminado por la zona de Titijuanani, Jucure, Cheapalca, Mazocruz, Chayaipiña, Ñapaca, todas esas quebradas lo hemos caminado. Sabemos los niveles de frío que se vive ahí, 5 grados bajo cero, 10 grados. Hoy día está en 20 grados. 20 grados. O sea, la gente se muere. Y te voy a decir un detalle más, la gente no se muere por el frío, no. La gente se muere por la desnutrición, porque esa gente no está bien nutrida. Entonces, niños que ya son anémicos, el 50% de los niños que nacen, y peor aún en el pasado, y hoy mismo, o sea, esos niños están condenados a morir. No hay derecho. Por eso a mí me parece dramático la queja que hacen estas señoras, este grupo de IDL, cuando sale a quejarse de que dice que en la época tal esterilizaron a las mujeres y no sé cuánto. Oiga, una política de control de la natalidad debe apuntar a eso, porque estas personas tienen niños, controlar su política de natalidad, porque la cantidad de niños que se mueren en estos procesos de altura es tremendo. Quizás acá en Lima no lo vemos, pero yo lo he vivido cómo estos niños se van muriendo, y con una lástima que nos conmueve de ver a esta gente abrazar a su muerto y llevarlo y hacer un hueco y enterrarlo, así nomás, de la manera más animalesca, digamos, ¿no? Primitiva. Entonces, amigos, esto es bien severo y grave. El Perú no debe continuar en estos menesteres que estamos acostumbrados a vivir allá. Acá no lo vivimos, acá estamos en la ciudad, por eso bien claro dice el Perú solamente se mueve en función de Lima, pero amigos, lo que se vive en provincias es dramático, y tenemos una suerte enorme de que no existan protestas que nos lleven a la violencia política grave en este país. Agradezcamos que la gente, los sectores socioeconómicos, si algo tienen de bueno es que no son violentos. Si la violencia que se vive no es tal. Entonces yo ahí sí quisiera, producción, ¿tienes algún video de esto para que nos muestres?
No, bueno, entonces perfecto. Si no hay, igual podemos agregar aquí las declaraciones del ministro de Agricultura, son gravísimas porque está reconociendo la incompetencia, la ineptitud. A ver, lance. Dicen que sí tenemos un pequeño video, a ver. Señaló que el Perú ya registra un fenómeno del Niño moderado, con un incremento de la temperatura del mar. En declaraciones a RPP Noticias indicó que el riesgo es que el fenómeno se prolongue hasta diciembre. Benítez agregó que no hay tiempo suficiente para la ejecución de una serie de obras. Tenemos 4 meses a la llegada del Niño, entonces pretender en este momento hacer labores como por ejemplo defensas ribereñas que implican trabajo en el río, enrocados, que toman en promedio 6 meses, un año, es sumamente complejo. O sea, aun cuando tuviéramos el dinero, yo no me arriesgaría a hacer ese trabajo. Benítez indicó que sí es factible realizar otro tipo de trabajo como el drenaje de los ríos para evitar desbordes. El gobernador regional de Piura, Reinaldo Gil Guzmán, señaló que ya comenzaron los trabajos de limpieza de los cauces de los ríos del departamento. Y la buena noticia es que ayer se han empezado ya los trabajos de descolmatación de los ríos y de reparación de las defensas de los diques, y estamos en esa coordinación justamente con Juan Manuel. El gobernador regional de Tumbes, Ricardo Flores Dioses, denunció que no han recibido recursos para obras de protección ante el fenómeno del Niño. ¿Nos vemos? Amigos, sí le gusta la foto. Está en el tractor el ministro con su casquito, ¿no?, moviendo las palanquitas. Eso sí les encanta. La payasada. El hueveo. Hijo de cura. No, de cura no, cura. Usted es muy generoso para que el hijo de cura. Oiga, bueno, sin indignación. En mi tiempo y eso que yo sabía que usted era travieso, pero que hijo de cura, usted ya parece también del otro equipo, doctor. No, bueno. ¿Cómo lo ofende así, hijo de cura? El otro va a voltear y le va a sacar la lengua. No, pero doctor. Un pañuelazo. Lo agarrará pañuelazos usted, ya, no sé si a la vejez, viruela, doctor, no creo. Díganle pues hijo de puta, algo así, que sea más que suene más artístico, pero no hueve también usted, porque que no hueve el señor, pero no usted. Sí, bien, la verdad entonces, que... Ahora dale con tu comentario para que nuestros estimados televidentes sepan la idea que tienes. Yo lo que tengo, y le digo que me indigno porque, fíjense ustedes, señores, yo les contaba que el año 82 yo trabajaba en Lobitos y los cuarteles están al costado del Lobitos, ¿no? Entonces al costado de la playa, y obviamente cuando ya se acercaba la época de octubre, noviembre, ya la temperatura del mar calentaba. Entonces como allá no hay agua, ¿y dónde se bañaban los soldados? En la playa, pues, entraba cada oficial con su unidad y se metía al agua a bañarse, y teníamos los torreones hechos en madera y a unos 3 metros sobre la zona de playa, y todos teníamos a los mejores tiradores atentos para disparar si algún tiburón se acercaba, porque se acercaban a veces, ya tiburón, gritaban y todos salían corriendo de la playa, porque no había agua, no había condiciones muy precarias que se vivían. Pero le quiero decir que, por ejemplo, el mero, los que eran pescados de altura y finos, todos estos pescados que están en la altura salían a la costa, y el perico, y entonces había pues pescado en cantidades. O sea, sí hay efectos positivos también que trae el Niño. O sea, por fortuna, pero producción no ha trabajado sobre eso. O sea, por eso decía que esta es una acción integrada del Ministerio de Producción, que ya debería estar regulando el tema de la pesca. ¿Cuál es el comportamiento que en este momento se está produciendo? O sea, ya no se puede pescar anchoveta porque se va. Entonces, ¿qué cosa viene? Vienen los pescados como el tiburón, el mero, el toyo, que le dicen, el perico, que están en toda la costa. Y son pescados que son buenos, grandes y agradables, ¿no? Entonces, esto ya debería estar siendo regulado, tomarse previsiones. Ahora, por el lado de la pesca, ahora por el lado, por ejemplo, de agricultura, va a haber, destrozos en el campo, porque esto lamentablemente, como yo les contaba, señores, en la quebrada Pariñas, uno cuando empezó no había nada de agua, nos daban los tobillos. Seca. No, y de repente en hora y media que demoramos, o 1 hora que demoramos en traspasar toda la quebrada, ya la quebrada se inundó como con 2 metros de altura de agua.
O sea, es terrible, terrible la forma como en forma intempestiva aparece. Y los carros que están cruzando, indudablemente, hay puentes en la quebrada, el agua ha traspasado la zona del puente y se ha llevado, pues arrastraba carros, autos, en fin, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas se tienen que alertar con tiempo. Y cuando encuentra basura, encuentra rocas, que no ha sido limpiada la quebrada, pues arrasa. Y lo que más daño causa es que estas cosas que son obstáculos, árboles, troncos que están tirados ahí, generan y forman pues una suerte de represas, y cuando llega la fuerza, bota, y la fuerza del agua hace que todo esto arrastre. Y por supuesto que mucha gente, aparte de que mueren, los daños económicos son grandes, las cosas suben de valor, ¿no? Los daños en pérdidas materiales son enormes, y por supuesto que no hay agua, y hay una logística, y en eso, aquí quiero alertar al Comando Conjunto. ¿Cuál es la labor del Comando Conjunto en estos casos? No nos olvidemos que hoy en día los nuevos roles, y hemos dicho, las nuevas amenazas han cambiado. Ya no son tanto la guerra externa, sino las nuevas amenazas están dadas por la evolución de los fenómenos que atraviesan las sociedades. En este caso, en el Perú, debería dedicarse los esfuerzos del Ejército, o de la Fuerza Armada en particular, y del Ejército digo porque es la que recubre casi el territorio nacional, en visualizar soluciones a este problema. O sea, debería ya el Ejército tener previsiones para hacer frente al fenómeno del Niño. En esa época, por ejemplo, tenía un promedio de 100 vehículos de 10 toneladas que los pusimos a disposición de los gobiernos regionales para ayudar a solucionar los problemas desde Lambayeque hasta Tumbes, porque se cortan las vías de comunicación y obviamente estos carros que están preparados para tener digamos, un snorkel de 3 metros que está al suerte que el agua puede pasar y el motor no se ve afectado, entonces puede, digamos, ayudar en el traspaso de los alimentos, de las cosas que hacen falta, la sanidad, los nuevos males que vienen, el cólera, viene problemas de esto que hoy día está la chikungunya, el paludismo, de todo este tipo de enfermedades, y las farmacias, o sea, todo esto cambia enormemente lo que ocurre en la vida natural de los pueblos de la zona. Por eso que nos hemos entretenido en este tema, porque si esto es grave y hay que alertarlo. Hay que alertarlo, aun cuando no hemos tenido imágenes. Yo hubiera querido ver las imágenes desastrosas del año 98, y lo digo con experiencia de haber comandado esa solución al problema de Piura, de la región de Piura y Tumbes y parte de Lambayeque. Hemos cubierto ese puente no aéreo sino terrestre para ayudar a solucionar. Oiga, es enorme, es dramático, porque la gente a la justa tiene para comer. Y la comida que era de los grupos que llegaban, a veces no comían un día o comían un alimento por día. Era, bueno, lastimoso. Y creo que eso no se vuelve a repetir. Y con el agravante de que hoy día sí es más grave las cosas. Creo que con eso terminamos, mi estimado Víctor. Bueno, amigos, la verdad que esto da para más, y como ustedes comprenderán, siempre tenemos aspectos importantes. Por eso les agradezco su atención, y agradezco también a los amigos que nos hacen llegar su salud y sus cariños a través de las redes sociales, y les decimos que vamos a continuar en la misma línea. Y hoy día hemos estado muy finos, y yo creo que ustedes deben estar muy contentos de habernos escuchado, sobre todo el doctor hoy día, que ha estado demasiado ya, se ha estilizado mucho ya. Bueno, les agradecemos su atención, muchas gracias, hasta la próxima, amigos, y esperemos estar juntos nuevamente. Gracias.